El príncipe Siddhartha Gautama, fundador de una de las grandes tradiciones sagradas del mundo, vivió en el norte de la India hace más de 2500 años. Hijo de un noble de la tribu de los Sakya, fue protegido por éste contra cualquier experiencia ingrata, desagradable o perturbadora. Sin embargo, y a pesar de todas las precauciones, Siddhartha salió un día del palacio en compañía de su cochero. Durante el paseo en carruaje vio a un anciano tan encorvado como un tejado de 2 aguas, decrépito, apoyándose en un bastón y tambaleándose, afligido y en plena decadencia. En el siguiente paseo tuvo ocasión de observar a un hombre enfermo que padecía grandes sufrimientos, caído y revolcándose en sus propios excrementos. Transcurridos unos días, el príncipe Siddhartha volvió a salir del palacio en compañía de su cochero, y esta vez se encontró con mucha gente vestida de diversos colores, construyendo una pila funeraria. Todas estas experiencias llenaron al futuro Buda de perplejidad, desilusión y tristeza. Una vez más, salió a pasear y vio en esta ocasión un individuo con la cabeza rapada, un ermitaño que llevaba un hábito amarillo, es decir, vio a un asceta, a una de esas personas que se anticipan a la penosa muerte por medio de la práctica del desapego. Siddhartha de inmediato abandonó sus palacios, a su mujer y a su hijo, entregándose en cuerpo y alma a la práctica de diversos métodos de austeridad y desapego que eran comunes en la religión de aquella época en la India. Después de intensas experiencias y superadas las tentaciones de Mara, Siddhartha se convirtió en un ser despierto, en un ser iluminado. Toda la doctrina budista está resumida en las denominadas 4 nobles verdades. El Buda formuló la primera noble verdad del siguiente modo: esta, oh monjes, es la noble verdad acerca del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la presencia de las cosas que odiamos produce sufrimiento, la separación de las cosas que deseamos causa sufrimiento, no obtener lo que deseamos ocasiona sufrimiento. Los 5 agregados de apego a la existencia producen sufrimiento. Básicamente, la primera noble verdad considera que el sufrimiento es o forma parte de la existencia del hombre. Sir Edwin Arnold ha plasmado la imagen del sufrimiento en su célebre poema La luz de Asia del siguiente modo: entonces exclamó, mientras su rostro levantado lucía en candente pasión de amor, inexplicable y con el ardor de una esperanza, sin límites e insaciable, oh mundo de sufrimientos, oh conocidos y desconocidos de nuestra carne común, apresados en esa red común de la muerte y el dolor y de la vida que nos ata. Yo veo, yo siento la magnitud de la agonía terrenal, la inutilidad de sus placeres, la burla sobre lo mejor y la angustia de su mal, hasta que las alegrías terminan en dolores y la juventud en vejez, y el amor en pérdida y la vida en una muerte odiosa, y la muerte en vidas desconocidas que sujetan a los hombres de nuevo a sus ruedas para rodar en círculo. Y aunque el budismo reposa en el pivote del sufrimiento, no se deduce, por ello, que sea pesimista. Podría justificarse el llamar pesimista al Buda si solamente hubiese enunciado la verdad del sufrimiento sin sugerir una fórmula adecuada para terminar con él. El budismo no niega, pues, la existencia de la felicidad en el mundo, aunque insiste en que cualquier forma de felicidad, cualquier forma de placer tiene un tiempo, es decir, no es duradera, excepto aquella que se encuentra en el nirvana. Para el budismo, el llamado ser, la entidad individual, yo o la personalidad fenoménica es únicamente un conjunto, una combinación de fuerzas o energías psicofísicas en permanente transformación, en constante transformación, que pueden dividirse en 5 grupos o agregados, que son, primero, rupa, el aspecto material de la existencia, es decir, el mundo que nos rodea, el propio cuerpo de un ser vivo. El segundo agregado, Vedana, incluye todas nuestras sensaciones experimentadas por medio del contacto de los órganos de los sentidos con el mundo externo. El tercer agregado, Sana, es el llamado agregado de las percepciones. El cuarto agregado corresponde a las actividades mentales, su nombre en pali es Sankara, y el quinto y último agregado, Vijnana, es el llamado agregado de la conciencia. Al disolverse estos elementos se produce la muerte del sujeto, del que tan solo permanece el fruto de sus actos, es decir, el karma, imperecedero y eterno, anillo de conjunción entre la existencia pasada
y la futura, origen de una nueva vida creada en virtud de un singular proceso fisiológico de las cenizas del sujeto anterior y continuación de su propia vida como llama de una vela que se enciende en otra. Esta no es idéntica a la primera, pero en ella se basa la razón de su existencia. Y con la prolongación de la vida se alimenta el sufrimiento hasta que, agotado con la obtención del conocimiento, último residuo de los actos buenos o malos, encuentre reposo en la paz inefable más allá de las fronteras del bien y del mal, más allá de las fronteras de la dualidad, en la total extinción del nirvana. Aquí acaba la existencia empírica y también su conciencia. Según un texto budista, el Anguttara Nikaya, todo lo constituido es impermanente, todo lo constituido entraña sufrimiento, todo es sin entidad. El budismo, según Harvey, considera que no hay ninguna necesidad de postular un yo permanente y explica el funcionamiento de la personalidad en esta vida y en el paso de una a otra en términos de una corriente de procesos cambiantes y condicionados. El carácter doloroso e impermanente de los 5 agregados es uno de los temas centrales de la literatura budista. Lo doloroso se funda en la no sustancialidad y la impermanencia y la índole no sustancial de los agregados que forman la personalidad. El budismo deduce la inexistencia de un sí mismo, lo que es transitorio y por ende doloroso no puede constituir un sí mismo. El reconocimiento de la no sustancialidad de los agregados contiene ya la visión intuitiva que conduce directamente a la liberación. Sobre el sufrimiento, el Udana, un importante texto budista, señala lo siguiente: este mundo sumido en el sufrimiento, dominado por la sensualidad, proclama que su ser es dolor. De cualquier manera que uno imagina algo, eso resulta diferente. El mundo es inestable, sujeto a la existencia, goza con la existencia. Lo que lo hace gozar es para él fuente de temor. Aquello por lo que temes es fuente de sufrimiento. La vida religiosa es practicada para liberarse de la existencia. Hallándose un día en un parque a escasa distancia de la ciudad de Sarabasti, el Buda preguntó a sus monjes: si estas hojas y estas ramas secas arden, ¿diríais que es vuestro yo el que arde? No, no lo diríais. Pues bien, tampoco vuestro cuerpo, vuestras sensaciones, vuestras percepciones, vuestras elaboraciones psíquicas, vuestras tomas de conciencia son el yo. ¿Cuándo pues cesaréis de tomar por vuestro aquello que no es vuestro? ¿Cuándo pues lo rechazaréis? Si en la primera noble verdad se describe todo aquello que se considera sufrimiento, principalmente las experiencias y procesos por los que pasan los seres humanos sin iluminar, en la segunda se explica cómo se origina, mantiene y perpetúa dicho sufrimiento, o dichas experiencias y procesos propios, insistimos, de los seres sin iluminar. Es muy importante realizar esta distinción entre la persona iluminada y la no iluminada, porque de otro modo se puede llegar a pensar erróneamente que cuando los budistas hablan de sufrimiento se están refiriendo exclusivamente al mundo o a la condición humana en general. El mundo y la vida por sí mismos no son ni dejan de ser sufrimiento. Lo que es sufrimiento es el mundo y la vida de los seres sin iluminar. Hablar de sufrimiento, independientemente del grado de desarrollo mental de los seres, no es del todo correcto, puesto que lo que es sufrimiento para algunos no lo es para otros, y lo que en un momento dado de la vida se experimenta como sufrimiento, con la madurez psicológica o con una mente evolucionada y bien entrenada, deja de experimentarse como sufrimiento. La persona despierta, no en el sentido de espabilada, sino en el de una persona que ha alcanzado el estado de un Buda, trasciende definitivamente el sufrimiento, lo que no significa que no sufre en absoluto, puesto que padece dolor físico. De lo que se trata más bien es de que ha eliminado los procesos psicológicos y los estados mentales que generan sufrimiento. En rigor, en los textos budistas no hay solamente una explicación del origen del sufrimiento. Las dos explicaciones más clásicas y frecuentes del origen del sufrimiento se encuentran en las 4 nobles verdades y en la doctrina del surgir dependiente. Según la doctrina de las 4 nobles verdades, en la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es un tipo específico de deseo que se denomina trishna en sánscrito, tanha en pali, y que literalmente significa sed. Debido principalmente a la influencia del pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche, muchos intelectuales y estudiosos occidentales han identificado dicha sed del deseo con la voluntad de vivir, la voluntad de poder e incluso con la voluntad en general. Sin embargo, la sed del deseo
no equivale exactamente ni al apetito sensible, ni a los instintos, ni a toda la dinámica tendencial humana, ni a toda clase de aspiración o acto voluntario. La sed hace referencia a una clase de deseo específico, intenso y adictivo que va asociado siempre a una serie de factores mentales como por ejemplo la avidez, la codicia, la avaricia, la lujuria, el egoísmo, el odio, la aversión, la irritación, la ofuscación, etc. Dicha sed nace del apego o asimiento y genera más apego y asimiento. En general, se suelen distinguir tres tipos de deseo. Deseo de placeres sensuales, teniendo en cuenta que aquí no solo se incluyen los placeres carnales, sino también los denominados espirituales. No hay que olvidar que la mente es un sentido más y que por tanto también cabe desear y ser adicto a determinados objetos de conocimiento intelectual, lectura de libros, juegos de ordenador, experiencias estéticas y religiosas, etc. El segundo tipo de deseo es el deseo de vivir en el samsara o mundo del sufrimiento, no confundir con el mundo cosmológico. De lo que se trata aquí es de querer vivir con un estado mental muy por debajo de sus posibilidades y sin la menor inquietud por mejorar o desarrollar la mente hasta lograr la liberación del sufrimiento. El deseo de vivir, del que hablan los budistas, es el deseo de perpetuar la propia existencia no iluminada, y esto es lo esencial. No es que cualquier persona, por el hecho mismo de vivir y querer vivir, tenga este tipo de deseo. Se trata más bien de las personas que no se encuentran, o que se encuentran, mejor dicho, tan a gusto en la vida, sin iluminar, que desean vivir indefinidamente en ese mismo estado mental dormido y sometido tarde o temprano al sufrimiento. El tercer tipo de deseo es el deseo de no vivir, que consiste precisamente en lo contrario, es decir, en personas que se encuentran tan mal en el samsara o mundo del sufrimiento que igualmente carecen de la motivación suficiente para prosperar espiritualmente y por ello quieren acabar con todo cuanto antes. Además de esta explicación del sufrimiento, cabe distinguir otra más, que es la del surgir dependiente. Según el surgir dependiente, la causa primera del sufrimiento es la ignorancia. Esa ignorancia consiste básicamente en un conocimiento defectuoso de las tres características de la existencia, a saber, en ver lo impermanente como permanente, lo que es sufrimiento como felicidad y lo que es insubstancial como substancial. A partir de esa percepción errónea de la realidad, los seres actúan de diversos modos y expresan sus acciones voluntarias o karma a través del cuerpo, la palabra y el pensamiento, y de esa manera perpetúan y siguen existiendo en ese ciclo de existencias. ¿Y cuál es, amigos, la noble verdad del origen del sufrimiento? Es el deseo que produce la repetición de existencias, que conlleva goce y pasión, y goza con esto y aquello, es decir, el deseo de los sentidos, el deseo de existir y el deseo de no existir. A esto, amigos, se le llama la noble verdad del origen del sufrimiento.